Ser podcast. De 30 por 30. Personajes menores de 30 elegidos por personas que no llegan a los 30. Y bueno, hoy es el turno concreto de entre estos compañeros más jóvenes de Paula García Viana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y de Pablo Lumbreras. Hola, hola. ¿A quién habéis traído hoy para que los pobres asnos, que somos un poco mayores que vosotros, pero muy poco mayores que vosotros, sepamos quién se mueve, que sea interesante, de menos de 30 años? Bueno, pues te traemos a alguien que mira los edificios de una forma, pues digamos, un poco peculiar, donde todos vemos una estación, un auditorio o, fíjate, una rotonda, que es algo que nos encontramos mucho, pues él ve en muchas ocasiones despilfarro, especulación, corrupción urbanística y lo que de verdad nos gusta a Iñaki, que es el salseo urbanístico. Sí, hoy os traemos a un experto en urbanismo, divulgador y artista. Se llama Eric Harley. Con su casco de obra y un lenguaje cargado de referencias populares, Eric se ha recorrido las calles de toda España y de parte del mundo, explicando algunas de las grandes obras arquitectónicas fallidas, que es lo importante. Por ejemplo de una pista de esquí en Valladolid por 12 millones de euros, que se dice pronto. Y no funcionó. O, por ejemplo, el circuito urbano de Valencia, que resultó pues una auténtica chapuza, la verdad. Pues en Valencia está Eric. Eric, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Pues muy felices de tenerte allí en Radio Valencia. Yo te voy a confesar una cosa, normalmente estos compañeros míos me sorprenden porque me hablan de gente que si tuviera antenas y una nave yo me lo creería porque no los conozco de nada. Y hoy no te han sorprendido. Pero hoy no me han sorprendido y no van a Vaya. sorprender a mucha gente que tiene la misma edad que yo, que tengo 22, porque hay muchos que te hemos conocido pues por las redes, pero también te habíamos visto en algún programa de televisión. Claro, en el intermedio, ¿puede ser? En el intermedio puede ser, sí. Como el obelisco de Plaza Castilla de Santiago Calatrava. ¡Guapo! Una columna de 50 toneladas y 92 metros de altura. ¡Vaya pollón! ¡Santi! ¿Esto cuánto ha costado? ¿Cuándo lo pagas tú? Porque costó 14 millones de euros, de los cuales 5 fueron dinero público pagado por el Ayuntamiento de Madrid. Así que lo recuerdan ustedes quizá, ¿no? Con el Gran Wyoming Sí. allí. ¿Tú cómo lo conociste, Iñaki? Yo lo conocí así, por la televisión, claro, porque prefiero la pantalla grande que la pantalla pequeña. Pero venga, es vuestro turno y para descubrirme más el personaje. Hola, Eric. Mira, lo primero, claro, hablamos y a través de tus redes sociales y a través del intermedio, una de las secciones principales es el pormishuevismo, pero explícanos, ¿qué es el pormishuevismo? Bueno, pues una buena pregunta, ¿no? Habría que contestarlo de vez en cuando también Isabel Díaz Ayuso, que lo practica mucho, aunque no sea ¡Hombre, arquitecta. por Dios! El pormishuevismo, compañeros, es un falso movimiento artístico que nos permite hablar pues de una disciplina en la que yo creo que nuestro país arrasa, que es la especulación y el despilfarro de dinero público. Porque además de ejemplos, hay muchísimos por toda España, ¿no? Sí, lamentablemente sí, tenemos muchos ejemplos a lo largo y ancho de nuestro territorio. De hecho, incluso más que muchos, yo creo que demasiados, si me lo permitís. Sí, ¿y qué criterios, ¿no? tienes para considerar una instalación pormishuevista, si lo podemos usar así Claro, como... claro que sí. como A mí el adjetivo? término me encanta porque se me puede engancha. adjetivizar, efectivamente. Pues yo creo que los mismos que tú o los mismos que cualquier persona con dos dedos de frente que nos esté escuchando pues tendría, ¿no? Una obra que nos prometieron, por ejemplo, me lo estoy inventando, un auditorio de 5 millones de euros que al final acaba costando pues 18. Pues ahí Sí, llámame cosas loco, que no han pero esto pasado nunca, huele a ¿no? pormishuevismo. Nada similar, Cosas no, que no, nunca han Te lo pasado. estás inventando, pero claro, te hablas mucho del pormishuevismo y además mucho es con dinero público. ¿El pormishuevismo tiene color político? Tiene dos colores principalmente. Como en toda España. Como en toda España, efectivamente, y queda muy bien con una camiseta del Barça. Yo creo que nos entendemos todos. Una pregunta, Eric. Sé que va a ser complicado, pero si nos tuvieses que dar las 3 instalaciones que ganan el premio pormishuevismo, en tu opinión, adelante, ¿cuáles serían? Buah, es que podríamos hacer unas olimpiadas de esto. Sí. O sea, podrían haber subcategorías, incluso obras pormishuevistas menores, como el tobogán del pueblo este al lado de Marbella, que es increíble. Pero si hablamos de pormishuevismo en mayúsculas, sin lugar a dudas, un puesto importante sería sin duda la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, de nuestro queridísimo artista pormishuevista Santiago Calatrava. Que te encanta a También- ti Calatrava, ¿eh?
¿cómo le gusto yo a él? También te lo voy a decir, Llega un punto en el que esto no sé si es recíproco, platónico, una obsesión o alguien empezará a denunciarme por stalker, espero que no. Pero en el número 2 yo, por ejemplo, me iría directamente a la otra parte de la península ibérica, a Santiago de Compostela, por ejemplo, donde pues podríamos hablar de la Cidade da Cultura Galega, una obra de Peter Eisman. No sé si la tenéis tan controlada, pero se parece mucho a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Allí lo que prometieron fueron 8 edificios por 130 millones de euros y al final fueron 4 edificios por 400 millones de euros. ¿Y qué les pasó ahí para tener ese desajuste? Chico, pues lo mismo que te pasa a ti cuando haces la reforma del baño, Claro, que si claro. hay esto, que si luego lo otro, que si no sé qué, y al final pataplasca. Esto falta de recibir. Claro, que claro si que sí. que es que al final todo pasa por el estrecho de Hormuz y al final los precios se disparan. No, ahí lo que pasa es efectivamente especulación, lo que pasa es que alguno que otro se llevó más de lo que le tocaba y sobre todo también una cosa que me gusta hablar siempre que puedo es que no siempre la culpa es de los arquitectos, ¿no? Y en el caso de la Cidade da Cultura Galega, no solo el culpable encontraría en Peter Eisman, que es el arquitecto, sino también en el político que tuvo el faraónico caprichito, que empieza por, a ver si me acuerdo, M y acaba por Anuel Fraga Iribarne. No sé, Pues no sé de caemos. quién me estás hablando. Oye, estaba engañando antes a los oyentes porque lo que hemos oído antes, y se te puede seguir, ahora nos dices dónde, en las redes sociales, era una parte de los posts que tú metes en las redes sociales desde mucho antes del intermedio y que has seguido haciendo después. Pero un buen momento del intermedio que yo recuerdo es este. El Centro Canalejas, paraíso para la gente con buen gusto y cartera amplia. Este complejo por Misbevista incluye un hotel de 5 estrellas, unas galerías comerciales con 45 tiendas de las mejores marcas, 21 apartamentos de lujo, todo esto valorado en algo más de 600 millones de lereles. 600 millones de lereles. Madre Que no mía, es cómo nada. gritaba este chico por la calle, cómo se nota que era muy jovenzuelo, ¿eh? que Te es para corrijo si gritar. me lo permites, porque yo empecé antes en el intermedio con redes sociales. Yo empecé en la pantalla horizontal y luego me pasé a la vertical. Y en este audio que habéis puesto se nota mucho que era un pipiolo, cuando empezaba. Bueno, pero vamos, las informaciones eran tan buenas como si hubieras tenido Eso sí. 70 años, porque Eso me parecían siempre. alucinantes. Yo lo que no, si no he entendido mal, tu formación no es exactamente arquitecto. No, afortunadamente. Yo siempre defiendo que la arquitectura es tan importante que no solo la tenemos que dejar en manos de los arquitectos. Yo soy experto en estudios urbanos, que es una disciplina de la geografía urbana, y antes de estudiar eso hice también Bellas Artes. De ahí lo de ser artista de revista. Yo no sé si costaría más encontrar un listado de ejemplos arquitectónicos no por mis webistas en muchas Pues quizás ciudades españolas, ¿no? Ojo, cuidado, No la conocía, pero conozco otra doctrina que es el realganismo, que es También, algo lo que me da la real gana donde yo mando. efectivamente. No sé si está vinculado al por mis webismo. No sé si O hay el una rotondismo también. Son todos primos hermanos, la verdad. Pero ojo, cuidado, que en este país lo que pasa es que somos muy, ¿cómo decirlo?, muy vocales los españoles, ¿no? A la mínima que algo no funciona, nos tiramos piedras sobre nosotros mismos y lo hacemos siempre con humor y sarcasmo, que es algo muy bonito de nuestro país. Pero hay que decir que hay muy buenos ejemplos de muy buenas arquitectas, arquitectos, paisajistas, urbanistas. Lo que pasa es que no tienen tanta prensa, claro. Oye, hay yo otro que me gustaría saber Sí. si tienes algún, atención, vicio inconfesable con el pormiswebismo. Es decir, sálvame algo que, siendo pormiswebista, dirías, bueno, le das el indulto por lo que sea, porque le tienes cariño, porque ya es tan kitsch y ya lo que sea que ya del feísmo pasa al bonitismo, algo tiene que haber que salves. Cuidado con lo que contestas, porque Arturo Lezcano es gallego y son los inventores del feísmo. O sea. Bueno, y el feísmo, ojo, vamos, ya lo vengo diciendo años, pero quedan cada vez menos tiempo para que se convierta. Ya creo que empezará en breve a haber rutas de pueblos feístas, porque es un estilo que ya tiene sus años y como tal, pues bueno, si trascendió la Ciudad de Cultura de MF, pues ¿por qué no los pueblos feístas? Venga, Sin lugar a atrévete a dudas, saber. y en eso estoy, que yo aparte de hacer vídeos también hago rutas urbanas por toda España y en nada sacaremos la del feísmo gallego, que la ruta de la Ciudad de la Cultura Galega ya nos la conocemos todos. Me preguntabas por ejemplos, ¿no? Sí. Indultos. Indultos. Indúltame un Que poco. digas, Es que ¿sabes qué me pasa? Que a mí me cuesta mucho hacer una crítica de valor, una crítica subjetiva de la estética, porque yo no critico la estética. A mí me da absolutamente igual que algo me parezca bonito, feo, hermoso, porque como sabéis es algo totalmente subjetivo y que va cambiando, ¿no? Con las generaciones, algo que parece horroroso. La Torre Eiffel, por ejemplo, les parecía horrorosos a la gente que los vieron construir, y luego ahora mismo pues es el símbolo inequívoco de París. Y por ejemplo, si pudiese hacer un símil bastante cutrongo, si me lo permitís, os voy a tirar cable hacia Madrid, que creo que estáis vosotros ahí. Oye, cuidado, No, que pero va a hablar fijaos bien, que deja. es un doble tiro, ¿no? Porque tiramos para Madrid, pero rebota y vuelve para Valencia.
ahí arriba del todo del Paseo de la Castellana, en Plaza Castilla, entre las dos torres Kio, que para los que no sean de Madrid son esas dos torres curvas, ¿no? Bueno, curvas más bien torcidas, que se miran la una hacia la otra, esas dos horrores retrancreadas, que enmarcan, pues, creo que lo puedo decir en la SER, el mayor pollazo de toda España, sí, señor, que es una escultura de mi amigo Santiago Calatrava, que de hecho es un obelisco y además es rotonda, o sea que lo tiene absolutamente todo. Son 3 en 1, rotonda, mamotreto y Santiago Calatrava. Chicos, ¿qué más queréis? Oye, Eric, pero ahora que hablábamos de indultos, también este año es que justamente es el año de Gaudí, y tú a Gaudí no lo consideras un artista por mishuevista, aunque tiene alguna obra que sí que tú dices que es por mishuevista. ¿Por qué a él lo sacas de esta ecuación y a Calatrava no dejas de darle? Porque yo soy catalán, entonces los catalanes que nacimos en finales de los 90 nos metieron con calzador lo de que Antoni Gaudí era referente internacional, y lo es. De hecho, será el primer arquitecto en ser nombrado santo, que es una cosa bastante loca. Pero la gran diferencia, chicos, es que Gaudí hizo peripecias y gorgoritos por mishuevistas con dinero privado. Hombre, claro, que no es lo mismo que trabajar con público. Ahí estamos. ¿Y crees que la Sagrada Familia empeora a Gaudí, así como se está acabando? ¿Será más por mishuevista que la que hizo Gaudí? Mira, querido, yo la Iglesia Católica es una de las mafias más importantes que tenemos en este país. Uy, ¿cómo te oiga Nieves con costrina? Siempre que pueda. Huele a Nieves con costrina, efectivamente. Sí, ya huele a azufre. Yo voy a intentar no hacer ninguna crítica a la Junta Constructiva de la Sagrada Familia, que no me ha permitido grabar dentro del edificio, y en cambio este verano hemos grabado en 10 construcciones de Antoni Gaudí. Qué carácter. Lo veréis próximamente en televisión. Qué ¿Por qué besito? Oye, Eric, has mencionado una cosa muy por encima, pero yo tengo que detenerme ahí. ¿Has dicho que haces rutas? Sí, eso de sitios por favor, explícanos esto un poco. La gente que nos esté escuchando, me encantan las rutas, los tours. Paula, te encantan las putivueltas, como a mí. Pues mira, en rutas.oficinaperiferia.com encontráis toda la información, y bueno, son unos paseos, unas rutas urbanas que llevo haciendo desde hace 6 años prácticamente. Son 12 rutas en todo el territorio peninsular, y visitamos lugares tan icónicos como de lo que queda de las Olimpiadas en Barcelona, rascacielos en llamas de Madrid, por ejemplo, pero también hacemos cosas tan locas como irnos en autocar por la Manga del Mar Menor, de repente visitar en bicicleta las ruinas de Expo 92 en la capital hispalense, en Sevilla, o también pues la querida ruta de la Ciudad de la Cultura Galega, o la del Zubizuri, por ejemplo, en Bilbao, al lado del Guggenheim. Son muchas. Allá donde vayáis de vacaciones siempre me encontráis. Oye, y una cosa que hemos pasado por alto, ¿de dónde sale el nombre por mishuevista? Porque creo que además tiene una razón. Sí, ¿quieres la verdad o la mentira? Lo que más jugoso sea. A ver, te voy a contar la verdad. Esto era 2019, estaba viendo Huevos de Oro, de Vigas Luna, una película maravillosa, 1993, protagonizada por Javier Bardem, guapísimo, jovencísimo, testosteroniquísimo, y él siempre decía todo el rato en la película que voy a construir el edificio más alto de la ciudad y lo voy a hacer con 2 cojones, ¿no? Como si de la entrepierna saliese una energía incontestable que nos permitiese construir, ¿no? Edificios, ciudades y demás, que al final acaba explicando mucho cómo se hacen las cosas, no para mejorar la vida de nadie, sino porque alguien siente una necesidad que sale desde la entrepierna. Y fue como, por mis huevos, hostia, a ver si el pormishuevismo es un movimiento que nos ayuda a entender la arquitectura española. Para el que no recuerde la escena, era esta. Pero yo lo que quiero es construir la torre más alta de la ciudad, joder. Esa es. Una casa desde donde la pueda ver, coño. ¿Sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos. Y nada más. Y de ahí sale por mis huevos. Huele a testosterona noventera, efectivamente. Bueno, la verdad es que yo no sé tú qué haces para tener tiempo para todo, ¿no? Porque creo que estás todo el rato por toda España viajando, haciendo este tipo de post y de reportajes. ¿Eso cómo te lo pagas? ¿Cómo te pagas el vicio? ¿Cómo que me...? A ver, el vicio es, ¿cómo se dice? Es económicamente rentable. Las rutas tienen un precio y la gente financia pues poder hacer toda esta crítica. Yo tengo que aclarar que aunque mucha gente lo piense, yo no vengo de familia holgada. Yo vengo de un estrato social bastante bajo. Eso es porque aún no has dado algún pelotazo de estos. No, eso es porque no has ido a la recepción recepción de Maribel que hemos estado hablando antes. Todo el día criticando a los políticos y tal, pues no puedes hacer una reforma. Claro. Tienes un buen abogado, Eric, porque los pormishuevistas tienen muy mal genio. Sí, tengo 2 muy buenas abogadas y han tenido que verse las caras con algún abogado de algún arquitecto que hemos nombrado esta tarde. Oye, ¿y estas instalaciones que tú consideras pormishuevistas,
¿Tú crees que están vinculadas un poco a una mirada masculina o hay arquitectas y personas que deciden que se creen estos sitios mujeres, que también dicen, por mis huevos lo hacemos así? Por la tarde, pero honestamente creo que la gran mayoría de los problemas que tenemos en nuestra sociedad vienen heredados de una manera de entender estructuralmente nuestra sociedad desde lo masculino, ¿no? Desde la imposición, no siempre desde el diálogo, desde el encontrar puntos intermedios, que es algo que erróneamente se vincula mucho más a lo femenino, ¿no? Entonces sí, pero creo que no solo la arquitectura, también la manera de entender la ciudad, ¿no? La ciudad está pensada siempre para una persona, un varón, hombre, heterosexual, de color blanco. Entonces esas cosas también tenemos que cambiarlas mucho. Afortunadamente, como os decía, ya la España del futuro ya la están estudiando. Los estudiantes y las estudiantes que tenemos ahora en las facultades de arquitectura están más que concienciados, pero bueno, pues no empezarán a construir esa ciudad y ese país que necesitamos hasta dentro de unos añitos. Un poco de paciencia, pero mucha esperanza. Claro, Eric, ahora que nos hablabas de la responsabilidad social, tú que nos decías, yo no he querido estudiar arquitectura, ¿crees que la arquitectura mira mucho más por la técnica que por lo social? Creo que a veces nos dejamos llevar más porque quede bonito, que luego resulta que quedan feísimos, y no es social, no es humano. De hecho, la arquitectura, ¿no te refieres? Sí, de la arquitectura. La mala arquitectura sí lo hace, claro. La buena arquitectura, por definición, debe preocuparse, ¿no? De cómo mejorar la vida de la gente y de cómo no condicionar erróneamente a los usuarios pues que la habiten. Así que sí, la mala arquitectura lo hace para mal, pero condiciona también para bien, aquella arquitectura que está bien pensada, y sobre todo el urbanismo. No nos olvidemos que las ciudades no son una amalgama sin sentido de construcciones y capas, ¿no? Sino que es todo un orden, un ecosistema que se tiene que diseñar también pensando en que quepan todas las posibilidades, es decir, que todas las personas, independientemente de cómo piensen, se muevan y demás, pues quepan en las ciudades urbanas. Y sobre tu experiencia, ¿hay más mala arquitectura o buena arquitectura? Porque claro, en tus redes sí que vemos mala arquitectura, pero tú te has dado vueltas por gran parte de España, has visto mucho urbanismo, mucho edificio, muchas rotondas. ¿Qué hay más buena que mala? Más buena, familia. Entonces nos quedamos con el mensaje positivo, claro, ¿no? Tenemos un país maravilloso e invito que salgamos de España, que viajemos y nos demos cuenta de que tenemos un país muy bonito, muy chulo, y que la putada es que lo tenemos que cuidar un poco más. Se nos ha olvidado que ser patriota es querer España y querer a los españoles, no querer solo una España en particular, sino todas esas pluralidades que tenemos en nuestro país. Yo creo que eso es maravilloso y tenemos un país maravilloso, pero lo tenemos que cuidar un poco más. Eso, no lo digas tan bajito, que es más importante decirlo alto. Eric Harley, muchísimas gracias por haber estado en 30x30 esta tarde, en la ventana, iba a decir esta mañana, yo no sé a qué hora me he levantado. Y nada, te buscamos en las redes sociales para apuntarnos a uno de sus tours. Muchas gracias también a Pablo y a Paula por haber estado aquí y por habernos traído este personaje. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.